Hay dos formas de ver la palabra resistencia. La primera, como la persona que soporta mucho una acción contraria. Como por ejemplo, quien soporta la prueba obtiene recompensa, o quien resiste a la prueba obtiene recompensa. Pero hay otra forma de ver la palabra resistencia. ¿Cuál es? Como la persona que se resiste a ceder a algo bueno. Por ejemplo, alguien que se resiste a la presencia de Dios. Entonces hay dos formas. Una persona que resiste en lo bueno y otra persona que resiste a lo bueno. Sobre la primera forma de percibir esta palabra sería lo correcto. Resistir a las fuerzas del mal, hacerle la lucha a las tinieblas en oración, clamor, humillación, resistir sin desmayar y sobre todo pronóstico, sostenernos, soportarnos, tolerarnos o defendernos. Todo eso viene en la parte de acá, en la resistencia buena, que sería, como le digo, lo apropiado, ¿no es cierto? Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea que es bueno resistir. Pero sobre la segunda forma, esta de acá, de interpretar esta palabra, es lo que esta noche vamos a tratar con profundidad y seguridad. Sobre esa oposición y resistencia al poder de Dios, a ser quebrados, moldeados y restaurados por las fuerzas celestiales. Eso es lo que vamos a ver. Hay un espíritu de resistencia. Muchas personas están resistiendo al poder de Dios, a la palabra de Dios, a la corrección de Dios. O sea, Dios puede estar tocando la puerta. Dios se le puede poner ahí enfrente en un ángel y la gente no siente nada. ¿Me entiendes? Hay una resistencia al poder de Dios. Realmente esto ha traído una quietud a la iglesia actual. Y es por eso la preocupación, como casa de equipamiento, hablar de estos temas para percibir al cuerpo ministerial y a todos en general. No puede haber resistencia si no existe un patrón a seguir. Sígame cuidado con esto. Tenemos que estar viendo a alguien que se está oponiendo para seguir a esa oposición. Por eso el mundo de hoy en día tiene un antagonismo a los valores implantados en la sociedad. Es por eso que usted al joven hoy en día le dice no consumas drogas o no a las drogas. Y más se mete en las drogas. O sea, cada vez que tú aplicas el no en algo, es como que le activas algo en el cerebro al joven y que le dices no, hazlo. Es que tienes que hacerlo. O sea, hay una osadía hoy en día. Hay una osadía tan fuerte que al joven tú le dices no lo hagas. Y es tan osado que lo hace. Y esa osadía se convierte en irreverencia. Y esa irreverencia en soberbia. Y es cuando se convierte en soberbia que lamentablemente ahí sí perdemos a ese joven. Romanos 5:3-5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestras esperanzas seguras de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Mira qué dice aquí. Dice que las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Pero en qué? En Dios, en lo bueno. Y eso es lo que debemos entender, que el Señor sí nos demanda resistir, pero en Él, con Él, y resistir las cosas malas. Por eso hoy en día, no sé si usted ha visto las canciones de Redimidos y de estos artistas también así urbanos, que la resistencia, somos la resistencia, y amén, somos la resistencia, pero en el Señor, y resistiendo las cosas malas. Pero no podemos en el Señor resistirnos al Señor. Pero cuando Dios nos quiere ayudar, pero nos oponemos a esa ayuda, es ahí donde viene el desastre para el ser humano. Y aquí viene lo triste. Cuando el hombre se opone o resiste a Dios, Dios también le resiste al hombre. Primera de Pedro 5:5. Mira qué dice. Asimismo, los más jóvenes están sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué pasa cuando tú resistes a Dios? Dios también te resiste. Cuando tú te opones a Dios, Dios también se opone a ti. Y hay que estar pendiente de esto, porque dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. La soberbia es el único pecado que no lo siente la persona que lo porta, sino las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el soberbio siempre va a decir, yo estoy bien. A mí nada me pasa. Yo camino en integridad. Se cree espiritual. Se cree espiritual el soberbio. No hay quien lo corrija el soberbio. ¿Usted quiere corregir un soberbio? ¡Ay, Señor! Es para que se levante con todo y se le ponga toda la disque armadura y lo remate con versículos bíblicos. No se puede corregir un soberbio. Basados en este principio, podemos decir que una forma más clara de ver la oposición a Dios es la soberbia. Y de la soberbia hay tanto, pero tanto que decir.
Este espíritu actúa en 3 formas o en 3 niveles. Escuche bien. Primero, no deja que te humilles correctamente. Segundo, no deja que reconozcas que en ti hay algo mal. Y tercero, te da la capacidad de desviar la corrección. Este primer nivel debe ser motivo de preocupación en cristianos que casi nunca son movidos a un quebrantamiento genuino. Escuchen esto. Sabemos que la presencia de Dios no solo te hace llorar, o que llorar no representa nada más allá, sino viene acompañado con un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? O la acción de cambiar. Sabemos que muchos lloran tanto, pero siguen igual. Otros no lloran, y tal vez son un poquito más maduros que los que lloran. Pero acá no estamos hablando de la acción de llorar en el alma, porque mucha gente dice, es que humillar es como le han cogido como un sinónimo a llorar. Como que no, yo tengo que llorar delante del Señor. Pero no específicamente se trata de llorar. ¿De qué se trata la humillación? La humillación se trata de reconocer y aceptar que sin Dios no somos nada. Que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Todos los grandes hombres de Dios, cuando se humillaban, hallaban el favor de Dios y Él les exaltaba. Humillarse significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión, de acatamiento. Además, esto es algo que me encantó, significa abatir el orgullo y altivez de alguien. Por eso que el Señor quiere que te humilles, que el Señor quiere que nos humillemos delante de Él. ¿Por qué? Porque en ese momento Él está atacando tu orgullo y altivez. También, otro punto, el Señor lo que hace cuando te humillas es que te hiere ese amor propio que a veces te tienes en exageración. Alzar la mano es rendición, yo me rindo. Pero agachar la cabeza es yo me humillo. Y más allá de agachar la cabeza, cuando estamos solos en la habitación, cuando nadie nos ve, quebrémonos al Señor, humillémonos totalmente. ¿Tú sabes cómo se humillaban los antiguos? Se echaban ceniza encima. Se rompían las vestiduras, se echaban ceniza, se ponían alrededor de ceniza y échase ceniza. ¿Sabes qué significa ceniza encima de ti? Es la peor escoria. Así se humillaban delante del Señor antes. Pero hoy en día, uno intenta humillarse un poco, hasta te juzgan. Oye, este loco, ya salí en el piso, este loco. ¿Te entiendes? Porque nos hemos formado tantas cosas en la cabeza. Nos hemos puesto tantas cosas ay, que no puedo hacer ya esto, no puedo, ay, no, es que me está mirando el hermano de al lado, es que, ay, ¿qué dirá mi pastor si yo me lanzo al piso? ¿Qué dirá mi hermano si yo lo hago? ¿Qué? ¿Y dónde está el verdadero quebrantamiento? ¿Dónde está la verdadera humillación? Es en la humillación que el Señor responde la oración de verdad. A veces, mira, la Biblia dice, ustedes no reciben, ¿por qué? Porque pedimos mal. Ojo, que dice porque piden mal, no dice porque oran mal. A veces no leemos bien, ¿sabes? Sí sabemos orar y sabemos cómo entrar, pero no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir al Señor. Porque a veces, usted sabe, porque fuimos tomados del polvo y fuimos soplados al viento de vida, ¿no es cierto? Tenemos las dos esencias. Y a veces de las dos esencias, ¿cuál reina? Más la de acá. No, que ahora yo soy comprado, yo soy restaurado, yo soy santificado. Y nos ponemos en esta esencia. Pero el Señor te dice, hey, regresa a la esencia del polvo. Porque al polvo eres, al polvo regresarás. Eso es humillación. Eso es humillación. Y cuando nos humillamos delante del Señor, créame que hay libertad. Parte de la humillación, que hay libertad en nuestra vida. Vivimos hoy en día en una cultura que no te enseñan qué es esto. Vivimos en una cultura que no te hablan de humillación. Hoy en día no te hablan de humillación delante del Señor. Sí, obedece, sí, estudia la palabra, sí, ayuna, congrégate, pero y las partes más esenciales para nosotros, que empieza con la humillación, que empieza con humillar, de reconocer que no somos nada sin Dios, eso hoy día no se está enseñando. Amén. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí te da dónde debes humillarte. La humillación es ¿dónde? Bajo la poderosa mano de Dios. Y mira qué dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, solo entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un orden. ¿Y cuál es lo primero que dice ahí? Dice, si se humillare mi pueblo. Lo primero, número 1, humillación. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, invocar,
Dice acá, y orar, mira, orar y lo pone en tercer lugar, orar. Y se convertirse. Ahí sí, puntico, ¿qué hay que hacer? Solamente para que el Señor nos oiga desde el cielo, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y sí, está bien orar, amén, orar sin cesar, amén, está bien orar. Pero necesitamos entender que desde el Antiguo Testamento ya había preceptos de cómo verdaderamente Dios nos tiene o Dios nos iba a escuchar. Y el primer acto es la humillación. Cuando te humillas pierdes el glamour. Escuchen esto. No estás mirando nada a tu alrededor. Te olvidas de tu posición como líder, como pastor, como autoridad. Cuando te humillas, te lanzas a los pies de Jesús y solo buscas sentirte el más pequeño en los brazos de papá. El segundo nivel de la soberbia que llega cuando el espíritu de resistencia entra en nosotros, porque le abrimos una puerta, es un ataque directo al ego. Empiezas a pensar que todos están mal menos tú, que ya no hay nada más que corregir en ti, que eres demasiado maduro o estable para pasar el proceso solo. Por eso, cuando no hay nada malo en ti, o sea, cuando el espíritu de oposición hace que tú no reconozcas que hay algo malo en ti, tú entras en un estado de soledad. En este nivel, la cerviz, o sea, esto de aquí naturalmente, ya no se dobla. El corazón se endurece. O sea, te olvidaste del perdón, te olvidaste de la restauración. Es más, los ambientes de presencia de Dios te hacen doler la cabeza o intensificar ciertos dolores. Esto lo viví mucho. Muchas personas cuando ya están en este nivel, que dicen no hay nada malo en mí, yo estoy totalmente bien. Cuando hay un ambiente de atmósfera de presencia de Dios, le empieza el dolor de cabeza. Ay, duele la cabeza, hermano, me siento mal, o quiero vomitarme la barriga. O cualquier dolor que traía, acá se les intensifica. O en cualquier iglesia que vayan, se les intensifica el dolor. ¿Para qué? Para que no estén allí, sino que, ay, me voy al baño. Satanás sabe que si logra evitar que pidas ayuda o que ya no te acerques a Dios para ser restaurado, Él ha ganado la batalla. Hoy en día hay muchos jóvenes resentidos, mira, estimados, muchos. Pero muchos de ellos han transformado la soberbia en una herida para andar sangrando y ser víctimas de un cuento de nunca acabar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay jóvenes que, claro que sí, han sido lastimados y están resentidos. Pero hay otras personas que no han sido lastimadas ni no les ha pasado nada, sino que se han puesto en el lugar de víctima y ahí se han quedado. Y les ha gustado ese lugar, ¿por qué? Porque tienen a todo el mundo comiendo de la mano. Porque es una posición donde tú estás aquí y ni me mires ni me toques, que yo me voy de la iglesia. Hay personas que se vuelven en el estado víctima, se vuelven manipuladores. Y eso hay que tener mucho, claro que sí, eso es un espíritu de manipulación. Eso es algo, hermana, que si uno no tiene el Espíritu Santo, lo engatusan. Ahora entendemos por qué muchos llegan a la iglesia solamente de paseo o para mirar, pero no se asientan. Miren esto, no es culpa siempre del pastorado, ni del sistema interno de la congregación. Es aquí donde debemos activar el don de discernimiento del Espíritu para poder contrarrestar estas actitudes con el armamento eficaz. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que llegó con un espíritu de resistencia, un espíritu de oposición. Y a veces usted dice, ay, ¿por qué el joven nomás llegó y se fue? ¿Qué estoy haciendo mal? Y nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, ¿pero qué estoy haciendo mal? Yo estoy predicando, ¿qué estoy haciendo mal? Y nos vamos delante del Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la gente llega y se va? ¿Por qué, Señor? Y a veces nos culpamos a nosotros. Y me ha tocado, yo he vivido en este lado y me ha tocado decir, ay, Señor, pero ¿por qué será? ¿Por qué? Y el Señor dice, es que no siempre es la culpa de uno. No siempre es la culpa del que está acá. No es la culpa ni de ustedes que está sentado, no. A veces es una persona que llega ya espiritualmente influenciado. Y si no hay armas espirituales en ese lugar, la persona se va. Porque llegó, se sentó, disfrutó 3 horas y se fue. ¿Por qué? Porque no hubo restauración. Porque la persona al frente no tuvo un discernimiento espiritual y aquí hay algo. Al finalizar todo, pudo haber contigo un momento. Y empieza la restauración. Pero no, a veces nos cuesta hacer así. Y le metemos la culpa a Raimundo y todo el mundo, pero a veces la culpa es nuestra. A veces la culpa es nuestra. Y a veces las cosas pasan por nuestra culpa. Y reconocer eso es de humano. Y reconocer eso es parte de la humillación. Y yo estaba delante del Señor, Señor, hay cosas que no han pasado, porque yo tengo la culpa. Y aquí estoy, Señor, soy culpable. Y perdóname porque no he hecho lo que me mandaste. Perdóname por tanta negligencia. Pero yo he estado delante del Señor, perdóname. Porque a veces la culpa es nuestra.
Es que somos buenos, hermano. Es que yo digo, Señor Jesús. Somos buenos para ver que otra persona está fallando. Pero cuando tú estás fallando, te cuesta. Te cuesta un mundo ver que tú estás fallando. Una vez estaremos flotando, otra vez estaremos arrastrándonos por el piso. Pero seguimos amando a Dios. Seguimos amando al Señor y con más pasión. Pero arrastrándonos en el piso, pero estamos con el Señor. La Biblia dice, caídos, pero no destruidos. O sea, podemos estar en el piso y estamos mal, pero estamos con el Señor. Peor es que estuviésemos mal y estuviésemos en el mundo. O siendo doble cara con el Señor. Peor, reconozcamos cuando estamos mal. Cuando no andamos bien, cuando uno reconozca con una persona, con un hermano, no, reconózcalo delante del Señor. Busque al Señor, busque a la iglesia, busque a su autoridad, busque al Señor. Estoy mal, ayúdame. Porque si yo no pido ayuda, es que no hay nada malo en mí. El Satanás va y trabaja en mi ego, me lleva a la soledad y me quedo sin corrección. Me quedo diciendo, no, que yo estoy bien. Yo estoy bien. Como estoy bien. Si nadie me llama la atención, es que yo estoy bien. Vámonos a Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y ahí hay un Selah. ¿Sí ve que hay un Selah? ¿Sabe qué significa Selah? Significa detente, léelo otra vez. Eso significa Selah. ¿Y por qué el Señor lo manda a leer nuevamente? Porque aquí hay un secreto. El Señor te dice, no encubras tu pecado. Mira que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. La palabra prosperar, ¿qué significa? Avanzar. Y ahí me está diciendo, en otras palabras, si yo le doy así un giro a las palabritas, me estaría diciendo, si tú ocultas tu pecado, te estancas. ¿Por qué cree que hay gente que no avanza? Que está caminando ahí mismo en el mismo lugar, trotando así. ¿Por qué? Porque han cubierto su pecado. Y dice, el que lo encubre no prosperará, o sea, no avanzará. Nos quedaremos estancados. Dice, mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. O sea, yo tengo que confesarlo y abandonarlo en el Señor. No llevármelo otra vez. Señor, perdóname por tal cosa. Y al rato, otra vez. No, es abandonarlo en el Señor. Uno de los pasos para empezar cualquier tratamiento es justamente reconocer que tenemos algo mal. O que algo malo hemos hecho. Se reconoce que hay un problema y se te puede ayudar. ¿No es cierto? Entonces, después de eso, pedir perdón. Después, enmendarlo y restaurarlo. Son los procesos que hay que seguir. O sea, tú reconoces que estás mal. Le pides perdón al Señor. Enmiendas lo que acaba de pasar y lo restauras. Pero esta generación, primero, no quiere reconocer. Segundo, esta generación no pide perdón. Porque lo vemos como una humillación de mala manera. Ay, no, ¿para qué pidiste perdón? Te pido disculpas. Y estamos con eso. No queremos enmendar nada. Porque siempre queremos que sea el otro el que dé el primer paso o que dé su brazo a torcer. Y no queremos restaurar porque eso demanda compromiso. Esta generación está así. ¿A dónde vamos a parar con esta falta de pasión hacia Dios? ¿A dónde vamos a parar? El último nivel a donde nos lleva esta peste de la oposición es justamente desviar la corrección. Y es ahí donde ya hemos perdido la batalla y el enemigo ha conquistado y ganado terreno en nuestra mente y corazón. Y donde decimos la frase más común: esta palabra para mí no es, esto que están hablando conmigo no es para fulano. ¿Les ha escuchado? ¿Les ha visto, no? Que está escuchando la palabra y hay gente que dice, ahí te habla. O sea que la palabra no te habla a ti. Mira, vámonos a Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. A veces lo que no nos gusta es que una palabra nos corrige. Es lo que dice Hebreos 12:6-7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Cuando usted esté sintiendo que la palabra lo está incomodando, diga, amén, Señor. Incomódame más, papá. Hazme que me retuerce en la silla. Señor, habla. Es que es hermoso cuando el Señor te corrige. Si en este momento estás mirando o escuchando esta prédica y sientes que esto no es para ti, piénsalo 2 veces. Pero si crees que esto es para ti, pero eres osado en decirlo y aceptarlo, pero no hay la mínima intención de cambio o restauración, eso también es contado como soberbia. Y a eso quería llegar.